Hormigas, el imperio bajo nuestros pies. Un mundo oculto. Debajo de los árboles centenarios, bajo los senderos de los parques, incluso entre las grietas del concreto urbano, existe un mundo invisible. No se ve, no se escucha, pero siempre está en movimiento. Allí, donde el ojo humano no alcanza a imaginar, habita una civilización milenaria, más antigua que la historia escrita. Hoy nos adentramos en ese universo. Hoy conoceremos la vida de una hormiga. Capítulo 1. El nacimiento en la oscuridad. Todo comienza con un huevo, minúsculo, blanquecino, pegajoso. En la penumbra de una cámara de cría, decenas, cientos, incluso miles de estos huevos se agrupan como perlas. La reina, en su trono de barro y sombra, es su única madre. Lleva semanas, incluso meses, poniendo huevo tras huevo. Su abdomen es abultado, casi grotesco, diseñado solo para una cosa: la reproducción. De cada huevo nacerá una larva, un cuerpo blando y sin forma, ciego y silencioso, pero no están solas. Las obreras las acunan, las alimentan con secreciones ricas en proteínas, limpian su cuerpo con paciencia infinita. Esta es su cuna, una cámara tibia, protegida por túneles y custodiada con fiereza. El destino está escrito. Con el paso de los días, la larva muda. Cambia de piel varias veces, como si fuera una serpiente en miniatura. Luego entra en la fase de pupa, envuelta como en un capullo. Y finalmente, tras semanas de silencio, despierta. Una nueva obrera emerge. Su cuerpo ya está endurecido, sus antenas vibran, su instinto se activa. No hay escuela, no hay madre que enseñe. Ya sabe lo que debe hacer. Algunas se convierten en nodrizas, otras en excavadoras, recolectoras o exploradoras. Su destino no lo elige ella, lo dicta la colonia. No hay individualismo, no hay egos, solo un propósito común: el bienestar de todas. El bosque, campo de oportunidades y peligros. Algunas hormigas, las exploradoras, salen por primera vez al mundo exterior. Atrás queda la tibieza del nido. Afuera, la luz es cegadora, el suelo es vasto y los peligros innumerables. Pero también hay recompensas. Un pétalo caído, un insecto muerto, una gota de miel. Todo puede convertirse en alimento o material de construcción. Las obreras se reparten en filas, organizadas sin palabras. No necesitan líderes. Una simple traza de feromonas guía sus movimientos. Cuando una encuentra algo útil, regresa al nido dejando un rastro químico. En minutos, cientos más la siguen. Se forma una autopista viva, un río de cuerpos negros y brillantes que se desplazan con precisión milimétrica. La guerra en miniatura. Pero la naturaleza no es indulgente. Cada viaje puede terminar en tragedia. Hay depredadores, arañas camufladas, aves cazadoras, lagartijas rápidas como látigos. Y lo peor, otras hormigas. Las guerras entre colonias son brutales. No hay negociaciones. Cuando dos imperios se cruzan, la batalla es inevitable. Soldados con mandíbulas como tenazas muerden y desgarran. Algunas especies usan ácido fórmico como arma química. Los cuerpos se apilan. Los rastros de muerte se impregnan en el suelo. Pero no se detienen. La vida sigue y la colonia debe alimentarse. Arquitectas del subsuelo. Mientras tanto, en el corazón del hormiguero, la vida late. Las cámaras de cría están separadas por niveles. Los túneles están ventilados naturalmente. Hay almacenes de comida, cámaras de hongos, zonas de basura cuidadosamente apartadas. Cada grano de tierra ha sido colocado con intención. Algunas especies, como las hormigas cortadoras de hojas, cultivan hongos con precisión agrícola. Alimentan al hongo con hojas frescas, lo protegen de plagas con bacterias y a cambio lo usan como alimento. Otras especies son pastoras, cuidan de pulgones como si fueran ganado y recolectan su dulce mielada. Son arquitectas, granjeras, ingenieras y todo eso sin una sola palabra. La prueba del tiempo. Las estaciones cambian. La lluvia amenaza con inundar túneles. El calor reseca la tierra. Pero la colonia se adapta. Sellan entradas, excavan más profundo, reorganizan sus rutas. Las obreras viven poco,
algunas apenas 30 días, otras hasta 6 meses. Pero no mueren en vano. Cada generación entrena a la siguiente, no con palabras, sino con legado químico y estructural. La reina sigue poniendo huevos, incansable, cada día perpetuando su linaje. Su vida puede superar los 15 años. El vuelo nupcial, cuando nacen los imperios, y un día ocurre el milagro. Las cámaras se abren. Del interior emergen nuevas hormigas aladas, machos y futuras reinas. Solo una vez en su vida, la colonia se dispersa. Miles de jóvenes reinas alzan el vuelo, junto a miles de machos. Se aparean en el aire en una danza frenética y ancestral. Luego los machos mueren, y las reinas buscan un sitio solitario. Allí escarban un túnel, se entierran y comienzan de nuevo. Pierden sus alas, y en la oscuridad pondrán sus primeros huevos. Con suerte levantarán un nuevo imperio. El campo de batalla natural. A simple vista, el bosque parece tranquilo. Una hoja flota en la brisa, el sol se filtra a través del dosel verde y un zumbido de insectos llena el aire como una sinfonía lejana. Pero si bajamos la mirada al suelo, el verdadero drama comienza. Las hormigas, incansables, van y vienen por sus rutas marcadas, formando líneas vivas de precisión militar. Pero en su camino no solo hay hojas o migajas, hay amenazas constantes. Arañas, escarabajos, avispas, chinches asesinas, ciempiés e incluso otras hormigas. Para sobrevivir, deben estar siempre listas para luchar. Encuentro con la emboscadora, la araña saltarina. A tan solo unos centímetros de la fila de obreras, una araña saltarina espera, inmóvil, sus 8 ojos centelleando como joyas negras. No teje telarañas, no deja rastros. Caza al acecho. Su objetivo, una obrera desprevenida que se aleje del grupo. En una fracción de segundo, la araña salta. Su velocidad es fulminante. Atrapa a la hormiga entre sus quelíceros, la inyecta con veneno y comienza a arrastrarla lejos del camino. Pero no está sola por mucho tiempo. Una segunda hormiga detecta el ataque, envía una señal química de alerta. En segundos, 5, 10, 15 hormigas rodean a la depredadora. Se lanzan sobre ella, la muerden, la cubren. La araña lucha, pero no puede con la marea. Finalmente, escapa dejando su presa. La hormiga ha muerto, pero su cuerpo será recuperado y aprovechado. Nada se desperdicia. La guerra más brutal, hormigas contra hormigas. Pero las batallas más feroces no son contra depredadores, sino contra su propia especie. La competencia entre colonias rivales es tan despiadada como cualquier guerra humana. Una patrulla de hormigas rastrea los alrededores de su nido cuando tropieza con un grupo forastero. Ambas se detienen. Se huelen con las antenas. No hay error. Son enemigas. En segundos sueltan feromonas de guerra. Más obreras llegan corriendo. En menos de un minuto, el bosque se convierte en un campo de batalla a escala. Se muerden, se arrancan patas, se lanzan ácido fórmico. Algunas especies, como las hormigas rojas del fuego, Solenopsis invicta, tienen aguijones tan potentes que pueden matar a sus rivales en segundos. Las bajas se acumulan, pero ninguna se retira. Esta lucha no es solo por comida, es por territorio, por supervivencia genética. El enemigo blindado, el escarabajo acorazado. No todos los enemigos son fáciles de abatir. El escarabajo bombardero es una fortaleza viviente. Su exoesqueleto es casi impenetrable, y cuando se siente amenazado, lanza un chorro de químicos hirvientes desde su abdomen. Literalmente, una patrulla de hormigas lo encuentra cerca del hormiguero. Lo rodean, saltan sobre él, tratan de voltearlo, y entonces, ¡bam!, una de ellas recibe el chorro. Se retuerce, las demás se dispersan. Pero no se rinden. Algunas especies de hormigas han aprendido a trabajar en conjunto para voltear al escarabajo, exponer sus puntos débiles y desmembrarlo por partes. Lo que no puede una sola, lo logra la colectividad. El duelo en el aire, avispas y hormigas aladas. Durante la temporada del vuelo nupcial, cuando las nuevas reinas y machos salen del nido para aparearse,
Se convierten en blancos fáciles para depredadores aéreos. Las avispas cazadoras, especialmente, patrullan el cielo con un ojo atento. Atrapan a las jóvenes hormigas aladas en pleno vuelo. Las paralizan y las transportan a sus nidos para alimentar a sus larvas. Es un momento cruel, pero parte esencial del ciclo de la vida. Estrategia, sacrificio y memoria química. A pesar de su tamaño, las hormigas son estrategas formidables. Reconocen patrones de ataque, evitan caminos peligrosos y aprenden de las bajas. Si una ruta se vuelve mortal, cambian de dirección. Si un depredador ronda la zona, refuerzan la vigilancia. Algunas especies incluso se sacrifican por el grupo. Las obreras de Colobopsis explodens, en el sudeste asiático, literalmente se autodestruyen cuando son atacadas. Revientan su abdomen, liberando una sustancia pegajosa y tóxica que inmoviliza al enemigo. Es un suicidio defensivo, un acto de heroísmo invisible. Un equilibrio químico constante. Todo este sistema de defensa y ataque funciona gracias a las feromonas. No hay gritos, no hay señales visuales, solo química. Cada alerta, cada orden, cada lamento, es una molécula flotando en el aire o impregnada en el suelo. Cuando una hormiga muere, emite una feromona de descomposición. Cuando una descubre una amenaza, deja una traza de advertencia. Cuando hay batalla, todo el hormiguero lo sabe en minutos. Epílogo. La guerra como lenguaje de la vida. En el mundo de las hormigas no hay paz absoluta, solo equilibrio. Cada lucha cumple un propósito ecológico: controlar plagas, redistribuir recursos, fortalecer linajes. Y mientras nosotros caminamos sin notar su existencia, ellas libran guerras sin descanso, para mantener el orden en un mundo donde el caos siempre acecha. Las hormigas no luchan por odio, luchan porque han nacido para proteger algo más grande que ellas mismas. Su colonia, su especie, su legado. El último bastión, asedio al hormiguero. Todo imperio teme una sola cosa: el día en que sus murallas no sean suficientes. En el corazón del bosque, el hormiguero parece tranquilo. Las obreras van y vienen por las rutas trazadas con exactitud. El sol aún no ha caído, y la colonia trabaja en la rutina invisible que sostiene su mundo subterráneo. Pero bajo la hojarasca, en el límite del territorio, algo ha cambiado. La tierra vibra. Un olor extraño flota en el aire. Lo que al principio parece una simple patrulla enemiga se convierte en algo más. Comienza el asedio. Primera línea rota. La emboscada. A escasos metros de la entrada principal, una avanzada de hormigas obreras es interceptada por una fuerza invasora. No es una pelea aislada, es la primera escaramuza organizada de una ofensiva. Las invasoras, de una especie rival, han detectado la presencia de una colonia próspera. Quizá por recursos, quizá por expansión. Lo cierto es que han venido a tomarlo todo. Las obreras de la colonia intentan resistir. Se aferran a las patas de sus atacantes, muerden con ferocidad, liberan ácido fórmico en el aire. Pero son superadas. Algunas caen. Otras logran escapar y regresar al hormiguero con la información más valiosa. Hay un ejército en camino. No hay cuernos de guerra, pero en segundos toda la colonia lo sabe. Preparativos de defensa. Las hormigas no gritan, no improvisan. Reaccionan como un solo cuerpo. Las entradas principales se bloquean parcialmente con tierra húmeda. Las más fuertes, especializadas en combate, se alinean en formación defensiva cerca de las cámaras de cría. Otras trasladan frenéticamente a la reina a una cámara más profunda y segura. Las larvas se reagrupan. Todo lo que no sea vital se desecha o abandona. El hormiguero se convierte en una fortaleza viva. Las obreras más pequeñas se transforman en exploradoras y centinelas. Emergen arriesgando su vida para calcular la magnitud del ataque. El enemigo ya no se oculta. Se aproxima en columnas ordenadas, rodeando los accesos, liberando sus propias feromonas, contaminando el territorio. La batalla está por comenzar. El primer choque, invasión de las galerías externas. La defensa comienza en los túneles más periféricos.
Las invasoras intentan ingresar por múltiples entradas a la vez. No se trata de una incursión directa. Buscan agotar, confundir, dispersar. Dentro del nido, las luchas son cuerpo a cuerpo, mandíbula contra mandíbula, ácido contra aguijón. Algunas especies invasoras lanzan sustancias que inmovilizan temporalmente a sus rivales. Otras simplemente asfixian por número y brutalidad. En zonas críticas, las hormigas defensoras ejecutan una estrategia desesperada. Colapsan túneles internos para sellar el paso, sacrificando a compañeras que aún luchan dentro. Las hormigas entienden algo que pocos animales comprenden, que el bien de la colonia está por encima del individuo. Desvío de ataque, estrategia química. Una patrulla logra salir por una galería secundaria aún no detectada por el enemigo. No va armada. Lleva consigo la tarea de manipular el campo. Las hormigas liberan una serie de feromonas que simulan la presencia de un nuevo nido a metros del verdadero hormiguero. Es una distracción química. Y funciona. Parte del ejército invasor se divide, desorientado por el rastro. Pierden tiempo, esfuerzo, coordinación. Es una ventaja efímera, pero suficiente. Giro del combate. La llegada de refuerzos. En un acto de lo que podría llamarse solidaridad intercolonial, una colonia vecina, aliada informal, responde a la misma señal química de auxilio. Se trata de una especie diferente, más pequeña, pero hostil al invasor. Sin necesidad de un tratado, sin promesas, se unen al ataque desde un flanco externo. El caos se desata. Los invasores se ven ahora atrapados entre dos frentes. Algunos huyen. Otros son atrapados y desmembrados en el mismo túnel que antes controlaban. Las obreras del hormiguero original contraatacan, no por odio, sino por supervivencia pura. El nido, que parecía condenado, comienza a respirar de nuevo. Retirada enemiga. No hay trompetas, ni banderas quemadas, ni líderes decapitados, solo cuerpos. Decenas, cientos. Las invasoras, superadas, se retiran sin gloria. Algunas quedan atrapadas en sus propios túneles, sellados tras ellas. Otras mueren en la superficie, incapaces de encontrar el camino de regreso. La colonia, exhausta, no celebra. No hay victoria en el mundo de las hormigas. Solo resistencia. Balance final. Al anochecer, el hormiguero comienza a sanar. Las obreras limpian los túneles. Los cuerpos de las caídas se arrastran hasta cámaras designadas o son expulsados a la superficie. La reina, ilesa, vuelve a su posición original. Las larvas son reacomodadas. Las rutas de forrajeo se redibujan. En pocos días, las heridas físicas del hormiguero desaparecerán, pero la memoria química del ataque quedará en el suelo por semanas. Una advertencia invisible para futuras intrusas. Epílogo. El mundo bajo tierra está lleno de reglas no escritas. Una de ellas es esta. Si atacas a una colonia, asegúrate de destruirla por completo. Porque si queda una reina, si queda una sola larva, si queda una obrera que recuerde, entonces el hormiguero vivirá y volverá a levantarse. Aliadas invisibles, pactos de supervivencia, un jardín custodiado, las hormigas y los pulgones. En la hoja de un rosal, un pequeño ejército de insectos verdes succiona la savia. Son pulgones. Para la mayoría de los jardineros, una plaga. Para las hormigas, ganado. Las hormigas ordeñan a los pulgones. Les acarician el abdomen con sus antenas, estimulando la liberación de una sustancia dulce, la mielada. A cambio, ofrecen protección contra depredadores. Si una mariquita, enemiga natural del pulgón, se aproxima, las hormigas la enfrentan con fiereza. Este pacto ha durado millones de años, una alianza entre herbívoros indefensos y guerreras implacables. Agricultoras del reino subterráneo. El cultivo de hongos. En lo profundo de la selva amazónica, bajo metros de raíces y tierra húmeda, una civilización microscópica florece. Las protagonistas, las hormigas cortadoras de hojas del género Ata. Estas hormigas no comen hojas, las cortan, las transportan y las depositan en cámaras subterráneas. Allí, las hojas se convierten en abono para un cultivo único, un hongo simbiótico. El hongo es su único alimento.
Las hormigas lo cuidan, lo limpian, lo fertilizan. A cambio, el hongo solo puede vivir en sus cámaras. Una relación de dependencia absoluta, como si ambas especies fueran un solo organismo. Es el inicio de una forma rudimentaria de agricultura, millones de años antes que el ser humano pensara en cultivar trigo. La alianza microbiana, bacterias como escudo químico. En sus patas y cuerpos, algunas especies de hormigas llevan consigo bacterias. No son parásitos ni pasajeros, son aliados químicos. Estas bacterias producen antibióticos naturales que las hormigas usan para proteger sus cultivos de hongos contra infecciones invasoras. Es una forma ancestral de biotecnología, sin microscopios, sin laboratorios, solo instinto evolutivo y cooperación. Defensores de árboles, el pacto con las acacias. En las llanuras de África y América Central, un árbol espinoso esconde un secreto en su interior. Es la acacia, y dentro de sus espinas huecas vive un ejército. Las hormigas del género Pseudomyrmex han hecho del árbol su hogar. Se alimentan del néctar que produce la planta y anidan en sus ramas. A cambio, defienden la acacia como una fortaleza. Si una oruga intenta comer sus hojas, la hormiga la muerde hasta hacerla huir. Si una planta trepadora la invade, la cortan desde la base. La acacia, a cambio, ha evolucionado para depender de ellas. Sus espinas se ahuecan para alojarlas, y su néctar no sirve a otros polinizadores, solo a sus guardianas. Una amistad peligrosa, las orugas protegidas. Algunas mariposas han aprendido a seducir a las hormigas. Literalmente, sus orugas secretan sustancias dulces y emiten vibraciones que imitan las señales químicas de una larva de hormiga. Las obreras, engañadas o encantadas, las llevan al nido. Allí, las protegen como si fueran parte de la colonia. A veces la relación es simbiótica. Otras, es traición. Algunas orugas devoran huevos o crías dentro del hormiguero. Lo que comenzó como un pacto se convierte en una infiltración. Estrategias defensivas, más allá del aguijón. Cuando el peligro es demasiado grande, las hormigas usan la astucia. Las hormigas tejedoras del sudeste asiático construyen nidos suspendidos entre hojas, usando seda producida por sus propias larvas. Al detectar una amenaza, sacuden violentamente las ramas para desorientar al invasor. Otras especies crean puertas vivientes con sus propios cuerpos. Obreras con cabezas planas se colocan en la entrada de túneles y taponan el acceso, impidiendo que insectos más grandes entren al nido. En casos extremos, algunas obreras se sacrifican, liberando sustancias pegajosas o bloqueando pasajes con sus cuerpos muertos. El enemigo no pasa. La colonia sobrevive. Memoria colectiva. La defensa como red de información. Pero la defensa más poderosa de las hormigas no son sus mandíbulas ni sus toxinas. Es su capacidad de actuar como una mente colectiva. Cuando una amenaza se repite en un área, cambian las rutas. Si un depredador merodea demasiado, mueven todo el hormiguero. Las decisiones no se dan desde un cerebro central, sino a través de miles de interacciones químicas. Es un algoritmo vivo. Es defensa por adaptación, no en generaciones, sino en horas.